versículo 1. Ya el otro domingo nos estamos asustando, ¿viste? Digo, capaz que nos vienen y no. Como en Guernica hay muchas ocupas, ¿no? Que allá van y toman los terrenos, ahora ya no se puede hacer. Ahora como que la central está yendo mucho, el pastor Eduardo quiere hacer el ocupa, no va a sacar el lugar. Mira el pastor, dije yo. Pastor Eduardo, ¿me escuchás, Eduardo? No, nos está yendo a visitar una bendición en Cali, que es como mi padre dos, ahora mi hermano mayor, pero no nos da la edad, ¿no? También estuvo el otro domingo, sí, estamos muy bendecidos también, acá nuestra hermana Débora. Varios hermanos estuvieron visitándonos y nos fueron de mucha fortaleza y de mucha bendición. Así que bueno, queremos que sigan orando por nosotros, como nosotros estamos orando por ustedes también. Quiero compartirles lo que Dios puso en mi corazón. Había preparado algo, pero Primera de Reyes 13:1. Voy a leer esta historia. Mientras tanto vamos a permitir que el Espíritu Santo nos hable, ¿ven? Que el Espíritu Santo nos diga lo que Él quiere alinearnos para este tiempo en nuestras vidas. ¿Ven? Dice la palabra de Dios de esta forma. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me ha ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y le dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, lo halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él respondió: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él le respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fuere. Y el otro le dijo, mintiéndole, quiero recalcar eso, y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta, como tú. Y un ángel me ha hablado palabra de Jehová, diciendo: traedle contigo
a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comiese pan ni bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Amén. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló un asno, y yéndose él le topó un león en el camino y lo mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Y he aquí, unos que pasaron vieron el cuerpo que estaba hecho en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo el varón de Dios: es que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. ¿Cuánto dicen amén? Hay unos versículos más, pero me río cuando lo leo, porque qué tremendo, ¿no? Hay algo que el apóstol Pablo dice, que las escrituras del Antiguo, o todas las escrituras que fueron inspiradas por Dios, están como señal para nosotros. Amén. Como advertencia de cosas. Amén. Y aunque hoy estemos en el tiempo de la gracia, estas cosas se están repitiendo y se van a seguir repitiendo. Porque Dios levanta gente con una unción profética, levanta pastores, levanta evangelistas para este nuevo tiempo. Amén. Cuando quizás muchos de nosotros queremos bajar los brazos, si no queremos obedecer a Dios, Dios está predestinando gente para levantar. ¿Cuánto dicen amén? Porque muchas veces queremos poner como excusa quizás que ya estamos grandes, que somos viejos, que tenemos muchas cosas, pero como predicábamos en la semana, Caleb a los 40 años entró a conquistar la tierra de Canaán, y a los 80 se acordó que había una palabra a favor de su descendencia. Se acordó que había una palabra que Dios le habló a Moisés, que había una tierra que no era más que solo para Caleb y su familia. Pero él ya tenía 80 años. Pero cuando él se acordó de esa palabra, él le fue y le dijo a Josué: dame unos hombres, porque esta fue la palabra que Dios le dio para mí y mi descendencia, que yo voy a ir a sacar los gigantes que están ahí. Porque por más que tenga 80 años, por esta palabra, yo me siento de 40, que puedo ir y conquistar, porque no voy con mi fuerza, sino por las palabras del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Y mediante estas cosas sabemos que hay palabras que nos van a marcar, que hay palabras que nos van a, nos están corriendo. ¿Cuánto dicen amén? Y lo único que nos puede detener son nuestras decisiones. Lo único que nos puede detener es tu decisión. Porque Dios no obliga a nadie. Dios no va a obligarte. Dios sí te está llamando. Dios sí te va a poner un peso. Dios sí va a querer que hagas lo que Él determinó para este tiempo que hagas, pero Él no te lo va a obligar a hacer. Porque Él sabe que si lo haces y si sos obediente, muchas bendiciones van a venir para tu vida. Pero como vemos acá, y que hoy empieza, y yo quiero hablar a gente que está marcada con una palabra, que el Señor renovó sobre su vida unas palabras, que están impulsados a crecer y a hacer cosas para el reino de Dios. Quiero que escuches esta palabra. Este hombre viene de otra tierra a soltar una palabra contra un altar que se le hacía sacrificio a Jehová. ¿Estaban haciendo algo incorrecto? Aparentemente no, pero lo estaban haciendo con un corazón incorrecto. Y al hacerlo de un corazón incorrecto, el Señor le dio tiempo a Jeroboam, pero no escuchó. Y quiero que veas esto: en Betel, en la tierra donde estaba gobernando Jeroboam, donde estaba el altar, había un profeta.
Porque cuando leímos ahí, que yo le dije, quiero recalcar esto, mintiéndole, él dijo, soy profeta, y vino un ángel. Él no mintió que era profeta, él sí era profeta. Mintió que vino un ángel, porque unos versículos antes dice, había un profeta viejo en Betel. Entonces la palabra mismo certifica que este hombre sí era profeta, pero ya no escuchaba la voz de Dios, ya dejaba pasar muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántas veces Dios quiere hacer cosas en nosotros y nosotros estamos preocupados por tanto de creer que tenemos que hacer las cosas o el conocimiento de lo que sabemos que tenemos que hacer, que sabemos cómo hay que hacerlo y no escuchamos la voz de Dios porque confiamos más en la experiencia que yo tengo o que creo que puedo hacer y Dios tiene un mejor plan? Amén. Quiero que mires a tu hermano que está al lado y decirle, Dios tiene un mejor plan para vos. Dios tiene cosas grandes para nosotros. Y le da una palabra a un profeta joven, un profeta nuevo, y le dice, ve y levanta esta palabra contra Jeroboam, y esto te será de señal, y no te vuelvas por el camino que viniste, sino vete, y no te quedes a comer todo lo que leímos. Y él va, Dios lo respalda, ¿sí o no? El rey se enoja, levanta la mano contra él, prenderle, se le seca la mano, se quiebra el altar, se cae la ceniza. Hermano, la ceniza se hacía un altar, se quemaba el holocausto y las cenizas, por rito que Dios ordenó para Israel, no se podía derramar en el lugar donde se hizo el altar, sino que se tenía que juntar, ir hasta un monte, tirarlo, esparcirlo. ¿Sí? Esa era la forma correcta. Que se caiga ahí es una señal de que se estaban haciendo mal las cosas, de desobediencia. Amén. Se quiebra el altar, se cae esto y se le seca la mano al rey. Entonces ora, le ruega que ore y se le restaura la mano. Asustado el rey, imagínese o no, se me seca la mano, Dios está contra mí, no voy a decir más nada contra este hombre. ¿Sí o no? Lo quiere invitar, lo quiere honrar. Pero él obedece al Señor y se vuelve por un camino. ¿Cuántos estamos intentando hacer la voluntad de Dios? ¿Amén? ¿Cuántos estamos intentando? Intentamos hacer la voluntad de Dios. Queremos que Dios nos guíe por medio del Espíritu Santo. No estamos solos. Jesús oró por nosotros. Cuando oró por los discípulos y le dijo, el Espíritu vendrá sobre vosotros y estará con ustedes todos los días. Todos los días. Amén. Yo he entendido que aunque sea pastor, yo todo el tiempo tengo que ir aprendiendo. Yo tengo claro mis posiciones contra las cosas políticas, pero yo no te puedo obligar a vos que pienses igual que yo. Amén. Yo sí te puedo decir, si un gobierno hace algo en contra de la palabra de Dios, si vos querés seguir apoyando a este gobierno porque para vos, o a ese gobierno porque para vos ayuda a la obra social, hacelo en secreto, pero no lo digas, porque estás honrando las cosas que van en contra de la palabra de Dios. Amén. Porque está escrito que los días ya no serán más buenos, que vienen días peores. Ya está profetizado, pero que la iglesia en esos días va a recibir un poder sobrenatural para crecer, para estar lista para que Cristo venga, para que sea santa. Y de la única forma que podemos ser santos es cuando el Espíritu Santo se nos invierte, nos llena, a ver, nos renueva. Es la única forma que todos nuestros pecados pueden ser tapados por la sangre de Cristo, cuando el Espíritu Santo nos llena y nos empieza a guiar de la forma correcta. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es necesario que tengas el espíritu correcto. Necesitamos tener el espíritu correcto. Hay gente que no te va a seguir el ritmo. Hay gente que Dios te la pone al lado, pero hay gente que no puede seguirte tu ritmo. Y Dios te tiene que dar a vos estrategia para saber cómo ir con los que estás caminando a tu mismo ritmo. Y tenés que tener estrategia para saber cómo esperar, o ministrar, orar, o dejarlos. Pero seguir orando por ellos.
Amén. ¿Qué hace la religión en nosotros? ¡Wow! Yo estoy caminando, estoy volando, estoy como las águilas, veo a todos mis enemigos desde arriba, ¿no? Y los que no están volando como nosotros creemos que son inferiores o peores que nosotros, y nos olvidamos que la palabra de Dios dice que de lo vil, ¿no?, nos escogió. Somos viles, somos lo peor, pero en la mano de Dios estamos siendo transformados. Y no importa si tienes un título, y no importa si sos pastor, no importa si sos profeta, no importa nada de eso cuando estás delante de la presencia de Dios. Tenés que aprender, y tenemos, me incluyo, aprender que cada uno de nosotros está siendo ministrado según y conforme la operación del Espíritu Santo está haciendo en el tiempo de Dios en nuestras vidas. Amén. Y yo te quiero dar un consejo: cuando vos veas y te creas mejor que otro dentro de la religión, cuando vos creas que hay algo mejor, cuando vos creas que hay algo mejor en vos que el otro, es porque te está entrando la religión. Cuando ya tu vista empieza a mirar hacia otras cosas y empieza a juzgar antes que orar, te está entrando el espíritu de religión. Y esto es peor que cualquier demonio. Porque al demonio, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera. Los demonios fueron avergonzados en la cruz del Calvario. Cuando Cristo murió, dice que los expuso públicamente y los avergonzó. Y fue el Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, ya hay un decreto santo y espiritual que los demonios son derrotados por la iglesia y por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que si alguien está atado por demonios, en el nombre de Jesús tiene que ser libre. Pero hay de nosotros cuando nos dejamos atar por la religión, por lo que nosotros mismos estamos creyendo que hacemos correcto. Porque empezamos a caer como este profeta viejo, que ya Dios no le habla, pero se emociona. Él sabía que las cosas se estaban haciendo mal en Betel, pero no recibía palabra y no tenía valor para ir y enfrentar las cosas que se estaban haciendo mal. Entonces Dios tiene que llamar a alguien de otro lado y traer una palabra con un poder sobrenatural que pueda enfrentar un gobierno, que pueda enfrentar a un rey, que pueda enfrentar lo político y religioso de ese momento. Él suelta una palabra muy fuerte: sobre esos huesos se quemarán, sobre ese altar se quemarán huesos de sacerdotes que están haciendo mal las cosas. Dios tiene que llamar a alguien. Pero cuando lo escucha, ocurre esto. Él se emociona, sus hijos vienen y le cuentan y él se emociona y dice: ¿por dónde viene este varón? ¿Por dónde se fue? Va y lo busca, lo convence, mintiéndole. Quiero que veas algo. No quiero hacer muy extenso esto, pero quiero que pongas en tu corazón que Dios está haciendo algo en vos. Dios está haciendo algo en vos. Y los poderes, los principados, te van a respetar. Los demonios te van a respetar. Quiero poner a Jeroboam como poderes espirituales que se reinan, porque dice Daniel: desde el primer momento que dispusiste en tu corazón a oír mi palabra, yo te mandé la respuesta. Pero hubieron unos principados de Media y de Persia en el aire que se opusieron. Y tuve que mandar a Miguel y unos ángeles más para que liberen el camino, para que Gabriel te traiga la respuesta. Entonces yo quiero traerte que Jeroboam es un principado. Un principado es un rey. Es un rey, pero que temió a la palabra del Señor. Porque ¿qué dice la palabra? Los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. Y el chusma de la iglesia cree, pero no le importa nada. El religioso de la iglesia cree, pero sigue condenando y sigue creyéndose más que los demás. Los humildes, las prostitutas, los borrachos, los endemoniados escucharon a Jesús y lo seguían, y los sacerdotes, los escribas y todos los que estaban
llenos de la palabra de Dios, no pudieron, sus ojos se cerraron y no pudieron ver que la salvación había venido revelada en un cuerpo de carne, que es lo que ellos leían todos los días, se estaba revelando delante de sus ojos, y porque estaban llenos de religión y porque estaban llenos de tantas cosas de corrupción en su vida, no podían ver las cosas espirituales. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque cuando vos aceptás y aceptás cosas políticas o religiosas, que porque hay un beneficio, te empezás a contaminar de lo que es santo y te empieza Dios a buscar un corazón más digno. Amén. Pastor, ¿qué dice? Que la ayuda social está mal, no tiene que ayudarse. Hay que ayudar a los que menos tienen. Jesús dice, siempre tendrán pobres. Siempre lo van a tener. Ayudar a las viudas y a los huérfanos. ¿Sí o no? Pero ¿qué hace que nuestros países de Latinoamérica se empobrezcan cuando eran riquísimos? La corrupción de los políticos. Y no hay una voz. Y no hay una voz de una iglesia que se levante sin miedo, como este profeta que fue y le dijo, esta es la palabra del Señor. Dios ya tiene una salida para Israel. Dios todavía no nació Josías. Todavía no nació Josías, pero qué terrible. Un hombre suelta una profecía de algo que todavía no nació. ¿Sí? Sobre muchos de ustedes se soltaron profecías de iglesias, de llamado, de pastorado, y que quizás todavía no viste que se nació, pero que van a nacer, porque lo habló el Señor. Porque lo habló el Señor. Él dijo, Dios ya eligió a alguien. Y podríamos haber dicho, ¿quién de entre la gente? No, todavía no nació, pero viene alguien. Viene alguien que tienda a hacer las cosas bien. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mirá a tu hermano que está al lado y si le tenés una cara de Josías, vos vas a hacer bien las cosas. Ya veo, vos le dices, vos tenés una cara de Jeroboam, se te va a secar la mano. Deja de criticar, por favor. Cuando vienen algunos hermanos y me dicen, ¿qué opinas de este pastor? Todo lo critica, todo. ¿Vos estás siendo obediente a Dios? Digo que puedo. ¿Y te cuesta? Sí. No perdás el tiempo entonces. No perdás el tiempo en ver si es verdad o no es verdad. Tratá de hacerle caso a Dios, ¿no? Tratá de hacerle caso a Dios. Mira si voy a estar a ver qué dijo, si es verdad o si no. El Espíritu Santo dijo, aquí yo voy a hacer cosas nuevas. Y pronto van a salir a luz. Y si tú eres espiritual, quiere decir entre letras el profeta Isaías, ¿acaso no la vas a conocer? ¿Acaso no lo vas a conocer? Y abriré de nuevo ríos en la soledad y caminos en el desierto. Él está diciendo, voy a hacer cosas nuevas, pero voy a hacer lo mismo, abriré de nuevo. Entonces el Señor va a hacer cosas nuevas por medio del Espíritu Santo, que va a ocasionar que se van a salvar gente, que se van a sanar personas, que va a venir un avivamiento, que van a empezar muchas cosas. Quizás no va a ser de la misma forma que lo hizo hace 20, 30 años atrás, en avivamientos que pasaron desde las iglesias pasadas, porque Él va a hacer cosas nuevas. Amén. Pero Él va a hacer lo mismo. Va a salvar, va a liberar y va a seguir sanando, y se va a su nombre a entronizar, no de hombres comunes, sino de nombre de Jesucristo. Y por el profeta Isaías se da esta pauta, de que no juzgue lo nuevo que va a venir. Pero para que no te quede duda, también te lo dice con el apóstol Pablo, diciendo cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y ni siquiera subió en el corazón de los hombres. Son las cosas que yo tengo preparado. ¿Para quién? Para los que me aman. ¿Y cómo sabes vos que son las cosas que Dios tiene preparado para vos y le amás? El que me ama, mi palabra. Mi palabra. Pero yo amo a Jesús y nunca lee la Biblia. Pero yo amo a Jesús, se duerme en las prédicas, está bien, yo predico largo, puede cantar cuando no sé. Bueno, pero por lo menos escuche lo que Dios le quiere decir del poderoso. Creemos que si lo que
ve que tú le amas cuando escudriñas las palabras del Señor. Porque Él te dice esa pauta: el que me ama mi palabra guarda. Amén. Esto es algo tan normal como el matrimonio. Tu mujer te ama y a veces, si es como la mía, no te lo va a decir tan seguido. Pero te va a decir: yo te amo porque te tengo la ropita doblada. De llegar y tener tu matecito. Llegar y tener la ropa limpia. Te amo porque me dijiste 5 gallinas y ya tenés como 40. ¿Cómo? Porque podemos decir en nuestro matrimonio que amamos a alguien, pero es más creíble cuando se lo demostramos. Y al Señor se lo demuestra guardando la palabra. Y entonces, este profeta, lo que no pudo hacer un principado, quiero que me vuelva a donde lo dejé. Los principados no pueden contra la iglesia. No pueden contra lo que Dios habló contra tu vida. Entendiste que tenés autoridad. Todo demonio que se levante contra lo que habló Dios de tus hijos, lo que Dios habló de tu familia, de tu descendencia, lo que Dios habló sobre tu vida, hoy puede verse que está difícil, pero si entendés que hay autoridad, el principado no va a tener el milagro que está sobre tu casa, sobre tu familia, sobre... ¿Cuándo lo entiendo? Pero hay algo que Dios hoy me viene a decir, que diga aquí para muchos: ojo con los profetas viejos. Ojo con el que ya no escucha más la voz de Dios. Ojo con el que sabe mucho de la palabra, pero no escucha más la voz de Dios. Ojo con el que está lleno de teoría, pero ya no sabe escuchar la voz de Dios. Porque te va a mentir. Y te va a decir cosas a través de la palabra. Porque a mí también, yo también soy profeta y no mintió ahí. Con lo que yo te estoy diciendo, que diga ojo, no es que dejes de respetar a alguien que ya dejó de escucharle de Dios, porque sigue siendo un siervo de Dios. David le dijo: yo no voy a levantar la mano contra Saúl, que ya lo atormentaba a los demonios, que ya no podía dormir, pero él dijo: es el ungido de Jehová. Yo quiero aconsejar a alguien acá. Si estás en desacuerdo del apóstol y de la pastora y de los pastores que están aquí, no levantes falso testimonio. ¿Sabes lo que dice la Biblia? La oveja va a escuchar a su pastor y lo va a seguir. Porque la voz de su pastor le va a dar seguridad. ¿Qué ganás haciendo que se levante un complot con tanta gente? Estamos en desacuerdo de cómo hace las cosas el pastor Eduardo. Estamos en desacuerdo de cómo hace las cosas el apóstol José. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿Cuántas iglesias hay? ¿Cuántos pastores hay? ¿Amén? Cuando yo una vez hablé con un pastor y no me gustaba lo que hacía, no me gustaba algo religioso, quizás era mío, pero yo fui y lo hablé. Vi que había una chica que cantaba y que yo las vi en un montón de lugares que no eran aptos para alguien que cantaba. Pero no importa, porque yo no soy quien para juzgar, pero quiero mostrarle de dónde, yo por qué le fui y le hablé al pastor. Y el pastor me dijo: yo la cubro, sé que tiene sustentación, vamos a orar, vos me tenés que ayudar a orar. Bueno, yo la hablé varias veces, no me gustó, decidimos irnos. Pero yo agarré a un grupo, porque yo entendí algo. Quizás él está viendo algo que yo todavía no entendí. Quizás él está en una visión más grande porque él tiene gente a cargo y yo soy pastor, pero yo estaba ayudando. Entonces no estoy entendiendo el peso que él tiene. Pero como no comparto como él lo está haciendo, yo me fui. Pedí su bendición, me dio su bendición. Y me fui. ¿Pero por qué? Porque yo no entendí algo, pero no me quise levantar. No quise mentir a gente. Este está haciendo mal las cosas. ¿Qué dijo? Mintiéndole, le dijo: un ángel también me habló a mí. Y lo que no pudo detener un principado, Jeroboam, el ejército que estaba al lado de Jeroboam, lo que no pudo detener, quiero que usted vea lo que Dios te dijo a vos. Que no está pudiendo detener los demonios, ni el diablo ni sus demonios.
Y que estás viviendo un tiempo donde Dios quiere expandirte. Porque este hombre iba a ser un gran varón de Dios. Pero la mentira de un hombre que ya no escuchaba la palabra de Dios cortó su ministerio. Quiero que esto es algo de vida y de muerte para nosotros, hermano. Yo quiero que usted lo entienda. Hay cosas que van a venir con personas que aparentemente son siervos de Dios y que también lo son, pero que ya no están escuchando la voz de Dios. Por eso te digo, identificando es muy sencillo. Cuando alguien te habla mal de la visión de tu iglesia, de tus pastores, de lo que está acá, ya hay un espíritu de un profeta viejo en ellos. Porque es muy sencillo decirle, listo, ¿no te gusta lo que te habla el pastor de acá? Hay otros pastores, buscar, identificate con esa voz que te dé seguridad cuando estés predicando. Y que te sientas identificado con la visión que Él está hablando. Y entonces vas a sentir paz en tu corazón donde estés congregando. Obviamente los apóstoles de acá y los pastores de acá, mientras quieras venir a congregar, te van a aceptar, te van a ministrar y te van a honrar y te van a bendecir y van a hablar todas las veces que sean necesario, porque eso es algo que Dios ya puso en nosotros. Pero yo te quiero dar este consejo: no mates ministerios, no quieras matar ministerios. Y a los que están emprendiendo, no te dejes matar. Porque cuando Dios te dice una palabra, no la va a cambiar. No la va a cambiar. Si Él dijo que si crees tú y toda tu casa será salva, no importa lo que hoy la drogadicción, el alcohol, los vicios y tantas cosas esté haciendo en tu familia, Él solo te dijo: cree solamente, cree solamente, cree solamente. Los principados te van a mostrar, pero no van a poder contra vos. Te están diciendo: cree solamente, cree solamente. Necesitamos una generación de profetas nuevos que entiendan que si Dios te dijo no pares en ese lugar, no pares. Si el Señor te dijo habla, habla. Si el Señor te dijo detente un momento, detente un momento. No, pero yo también siento a Dios. Con el pastor Eduardo muchas veces pudimos hablar y decimos que a veces están las peleas adentro de las iglesias cuando son diferentes ministerios. Y que notamos que queremos haber dos personas o tres personas que son muy de Dios para hacerlos trabajar, y cuando uno ya tiene espíritu de evangelista, un llamado evangelista, va a chocar mucho con un pastor si está encerrado en una iglesia. Porque el pastor va a querer enseñar, el pastor te va a querer aconsejar. El evangelista va a decir: estos son unas mangas de barro en la iglesia, ¿por qué no vamos a evangelizar? ¿Por qué la gente se pierde y tiene esa pasión, ese fuego, no? ¿Sí o no? Si me hubiera pasado con el evangelista, yo decía: la iglesia, mi papá tiene una manga de barro, se predican unos a otros. Y yo me quedaba una semana acá, y si me quedaba una semana sentía que me moría. No era que no los amaba, pero yo, tanta necesidad que hay en el campo, tanta necesidad que hay en las provincias, tanta gente que necesita oír de Dios, y nosotros acá predicándonos unos a otros. Ese es el espíritu del evangelista. Se vuelve loco, quiere que las almas se salven, y está bien. Y está bien. Ahora en nosotros está la sabiduría de ponernos con gente que piensa igual que él. Y esa gente se tiene que ir amoldando a la visión de la iglesia, que también es evangelística, y que ya sabe que en el momento adecuado se sale todo junto a evangelizar. Pero mientras tanto estos locos están orando, mientras tanto estos locos están clamando, mientras tanto pasa un loco en la calle, está drogado: Jesús te ama, le dice, y vos capaz de decir: este está muy loco, mirá qué me está diciendo, este no va a robar, y él le dice: Jesús te ama, porque tiene la pasión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te pasó o no te pasó? ¿Amén? Y vos capaz dices: amén, callate, porque vos no sabés quién es, es el asesino de allá en Santa Fe. Después estaba en uno de los primeros que estaban en el primer. Pero estaba la pasión. Y había una iglesia que yo quizás criticaba, porque era muy joven, hace unos años, claro, era muy joven, tenía 22, 23 años, y tenía todo el ímpetu, y había cosas que desconocía.
Y yo venía a la iglesia y decía, estos son todos, pero entre todos esos vagos o hipócritas que yo veía, había una gente que oraba por mí. Señor, úsalo allá en el campo, porque para eso está la iglesia. Amén, cuando dicen amén. Si vos no tenés la pasión para ir y predicarle a las almas, tenés la pasión para orar, para que Dios use para los que tienen la pasión para predicar por las almas. Y si vos sos evangelista, no critiques a los que están acá, que no hacen nada, porque ellos están orando para que Dios te use. Y ahí se empiezan a ordenar las cosas, ¿sí o no? Y ahí empezamos a entender por qué yo no me llevaba con este hermano. Si este hermano es de Dios, me soltó una palabra y me bendijo, pero cuando estoy con él no me llevo bien. Hay algo que chocamos, porque vos tenés algo profético o algo pastoral y él es evangelista. Y entonces hay un cortocircuito que el pastor o el apóstol va a reconocer en tu iglesia y te va a decir, tranquilo vos, Walter, andá por allá, tranquilo vos, no se va a poner a alguien que si me queda agarrar piña lo mato. A vos, Gastón, tenés. Ese me lo como como pato. Ya me voy a casa. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que entiendas esto. Quiero que entiendas los principados no van a detener la palabra que Dios soltó sobre tu familia. Pero hay espíritus de profetas viejos que van a venir con mentira para querer detener lo que Dios ya soltó sobre tu vida. Y sobre todo en la religión. Tú no estás capacitado para esto. Yo hace 20 años que estoy en la iglesia, ¿sabes lo que me cuesta? Yo sabes que hace cuánto que estoy acá, vos no lo vas a lograr. Oremos juntos y capaz que se haga nuestro espíritu. Y te diga, rica la calabacita, pero no me gusta la papa frita. Te digan así y tiemblen, ¿no? Hay un lugar. Siento a Dios. A mí me gusta el fuego de Dios. Hoy en la mañana, en un momento, estábamos en la adoración y yo ya estaba por tirar mi nieta por el aire, ya sentía al Señor, tenía un plan. Creo que se dio cuenta y me abrazó la bebé. Y sentía la presencia de Dios que no entraba en mí. Yo me estaba ministrando la adoración. Pero, ojo, ¿qué te pueden hacer? Porque ellos saben cómo se mueve Dios. Pero ya no lo escuchan más a Dios. Ellos tienen lenguas, porque Dios te las da, son tuyas, pero ya no sienten a Dios. Y reconocen las atmósferas, y reconocen las palabras, pero te van a mentir para detenerte. Porque Dios sabe que en este tiempo tiene que acelerar las cosas. Porque cuanto más maldad hay, cuanto más pecado hay, más sobre va a abundar la gracia del Señor. Y es el tiempo que la iglesia tiene que empezar a sobreabundar en la gracia del Señor. Amén. Yo quiero orar por tu vida. ¿Entendiste? Reprendamos el espíritu de profecía.